¿Te has preguntado por qué el Salmo 23 es uno de los más poderosos, más recitados y más usados en momentos de peligro, enfermedad o guerra espiritual? Esta historia no solo te responderá, sino que te revelará el secreto oculto que ha permanecido sellado desde los tiempos de David. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Desde que mencioné la palabra salmo, no pude evitar que algo se agitara dentro de mí, como si un susurro antiguo se hubiese despertado desde las profundidades de una cueva sagrada. No era un eco cualquiera, era como si el mismo rey David susurrara desde el pasado, con tinta de alma y voz de guerra. El Salmo 23 no fue escrito como una canción bonita, como una oración cualquiera para dormir. Fue escrito en medio de la guerra, de la traición, del hambre, del acecho de los enemigos y del frío de la cueva. Y es justo ahí, en ese entorno real y espeluznante, donde nace el misterio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no fueron simplemente una declaración poética. En la época de David, decir que Jehová era tu pastor era ponerte en guerra contra todos los demás dioses y reinos. Pastor era un título reservado para los reyes. En el antiguo Israel, declarar que Yahweh era tu pastor significaba que no te postrarías ante ningún otro trono, ni ante Baal, ni ante Astarte, ni ante el faraón de Egipto, ni siquiera ante tus propios miedos. Era una proclamación de soberanía divina que, si eras sorprendido gritándola en la plaza equivocada, te costaba la vida. Pero lo que nadie te cuenta, lo que rara vez se predica en los altares, es dónde y cuándo escribió David este salmo. No fue cuando se convirtió en rey, ni cuando el arca fue llevada a Jerusalén, ni cuando venció a Goliat. Fue en el exilio, cuando su propio hijo lo traicionó, cuando caminaba por el valle de Cedrón con los pies desnudos y la corona caída. Fue entonces cuando David, despojado de todo, ve a Dios como su único líder, su pastor, su proveedor, y empieza a ver lo invisible. Una mesa en medio del campo enemigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Descanso? ¿Pastos verdes? ¿Delicadeza? Lo que nadie explica es que esta frase es una referencia a los campos de batalla antiguos donde, después de la muerte de miles, la hierba crecía en abundancia por el abono de la sangre. Sí, los pastos verdes que menciona David no son símbolos de spa ni de picnic familiar, sino el resultado de la guerra, de la muerte, del sacrificio. El lugar de descanso de David es un lugar donde Dios venció por él. Es la paz posterior a una gran lucha, la victoria después del dolor. Y aquí es donde el Salmo empieza a cambiar de tono y también de dimensión espiritual. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas en el Antiguo Testamento simbolizaban caos, muerte, juicio. El mar era temido, considerado la morada de monstruos, de Leviatán, del juicio final. Pero estas aguas no están agitadas, están en reposo. En la visión que tiene David, el pastor no solo lo guía, sino que apacigua las aguas del juicio, las detiene. Es como si el tiempo mismo se detuviera, para que el alma de David descansara en medio del juicio inminente. Este versículo es un acto de autoridad divina sobre la muerte misma. Dios no solo lo protege de enemigos, lo protege del destino final que el enemigo le había trazado. No dice cuerpo, no dice mente, dice alma, porque es ahí donde estaba herido. El alma de David estaba rota, traicionado por su propio hijo, perseguido por su propio pueblo, exiliado por sus propios errores. Y sin embargo, en ese valle de soledad, el pastor lo restaura. Esta restauración no es emocional,
es espiritual, eterna. Dios no está solo sanando a David, lo está reconstruyendo desde su raíz, desde su identidad caída. Y ese es uno de los secretos más ocultos del Salmo 23. El alma del hombre puede ser restaurada por completo, incluso cuando el cuerpo está a punto de morir. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David no dice que Dios lo guía por sendas fáciles. Dice sendas de justicia. En el hebreo original, la palabra usada para justicia es tzedek. Y no solo implica moralidad, sino restauración del orden, justicia divina, alineamiento con el cielo. En otras palabras, Dios lo está guiando de vuelta al propósito original, aunque el camino sea oscuro, aunque le duela cada paso. Y no lo hace por David, lo hace por amor de su nombre, porque Dios ata su reputación eterna al bienestar de quienes le siguen. Y entonces llega el verso más citado y el más malinterpretado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La expresión valle de sombra de muerte es escalofriante. En hebreo es tzalmawet, que significa la sombra misma del reino de los muertos. Es más que muerte física, es la cercanía del inframundo, la presencia espiritual del juicio final. David no está hablando metafóricamente, está describiendo un lugar real por el que pasó, un paso entre montañas donde el sol no llegaba nunca, y los bandidos y espíritus merodeaban como hienas. Y aún allí, David no temió. ¿Por qué? Porque el secreto no era el lugar, sino la compañía. Tú estarás conmigo. Esa es la llave. No importa dónde estés, si Él está contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí David menciona dos instrumentos del pastor: la vara, usada para proteger, y el cayado, usado para corregir. Dios no solo lo defiende, también lo disciplina. Ambas cosas le dan aliento, porque David entendió lo que muchos no comprenden. La corrección de Dios es parte de su amor. La protección sin corrección lleva a la soberbia. La corrección sin amor a la desesperación. Pero juntas, ambas forman al verdadero hijo, al siervo aprobado, al hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora llegamos al punto más desconcertante, al secreto más grande, al giro espiritual que muy pocos enseñan. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto no es una cena de reconciliación, es una mesa de guerra. En la cultura hebrea, preparar una mesa ante los enemigos no es para compartir pan, es para mostrar victoria. Es un acto de desafío. Es como un banquete frente al enemigo derrotado. Dios le está diciendo a David: no solo gané la batalla, ahora te honro frente a aquellos que quisieron verte muerto. Es más que provisión, es reivindicación espiritual. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción no es simplemente simbólica. En tiempos antiguos, los reyes y profetas eran ungidos con aceites mezclados con especias raras, aceites que solo el sumo sacerdote podía preparar. Aquí Dios no está simplemente restaurando a David, está renovando su llamado, su propósito, su autoridad espiritual. Y la copa rebosante no habla solo de bendiciones materiales, habla de desbordamiento espiritual, de una llenura que alcanza a los demás. En el desierto, con enemigos alrededor, David está rebosando. Eso solo puede suceder cuando el Espíritu de Dios sobrepasa tus límites humanos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra seguir es más fuerte en hebreo, radaf, que también puede traducirse como perseguir, cazar, buscar intensamente. Es como si David dijera: aunque el enemigo me persiga, el bien y la misericordia de Dios
me perseguirán más fuerte aún. Es una batalla de persecuciones, pero el cielo gana. Dios no solo te guarda, te persigue con bondad hasta atraparte en su amor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí es donde se revela el propósito final. Todo el Salmo 23 es un viaje hacia la casa de Dios. El camino comienza en el campo, atraviesa valles de muerte, supera mesas de guerra, recibe unción y termina en el templo eterno. La casa de Jehová no es solo el tabernáculo de Israel, es la presencia misma del Altísimo, donde el alma descansa, donde la guerra termina, donde el aceite no cesa de fluir. Pero lo que la mayoría ignora es que el Salmo 23 no solo es una oración poderosa, sino un mapa espiritual codificado. Un mapa que, si es leído con entendimiento, revela una secuencia divina para salir del quebranto del alma y entrar en la presencia perpetua de Dios. Este salmo está diseñado como un camino, como un éxodo interior, una travesía del alma por paisajes invisibles. No es una súplica desesperada, es una profecía viviente escrita por alguien que caminó por el borde de la muerte y sobrevivió gracias a una única certeza: que Dios mismo estaba guiando cada paso. Esa es la verdadera llave detrás del misterio de este salmo, que no fue escrito desde la comodidad del palacio, sino desde el abismo de la soledad, en los rollos más antiguos encontrados en Qumrán, donde los manuscritos del Mar Muerto yacen ocultos por siglos. Los escribas antiguos colocaron este salmo con un tipo de reverencia única. Algunos incluso lo separaron del resto de los salmos, como si entendieran que era más que una poesía. Era una declaración de guerra espiritual contra las fuerzas del Sheol. Hay estudiosos que creen que David, al escribir «Aunque ande en valle de sombra de muerte», no hablaba solo de una situación simbólica, sino de una verdadera experiencia de descenso espiritual a las profundidades, una especie de muerte del alma de la cual fue rescatado. Hay un detalle importante que los traductores modernos han suavizado. La secuencia de los verbos en hebreo es más violenta, más urgente, como si David estuviera escribiendo entre lágrimas y jadeos, recordando que estuvo literalmente a punto de morir, de no ser por la intervención de Yahweh. Cuando dice «nada me faltará», no está haciendo una promesa a futuro, está afirmando un hecho tras sobrevivir al abandono total. Fue en los momentos en que no había comida, ni agua, ni amigos, ni ejército, ni fuerzas, que él descubrió que no le faltaba nada, porque aún le quedaba lo más importante: el pastor. Lo impactante es que muchos rabinos antiguos, antes de Cristo, consideraban que este salmo escondía un misterio mesiánico. Decían que vendría un pastor divino que cambiaría el destino de las ovejas para siempre, que haría que el valle de sombras se convirtiera en camino de redención. Y así fue. Jesús mismo, siglos después, se identificó como el buen pastor, conectando directamente con la imagen que David había descrito en este salmo. Es como si David estuviera profetizando lo que aún no comprendía por completo: que un día ese pastor no solo guiaría ovejas, sino que entregaría su vida por ellas. Y no es coincidencia que en la crucifixión, en la hora más oscura de Jesús, cuando el valle de la sombra de la muerte lo envolvía por completo, el Salmo 22, el anterior a este, es el que él cita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo que muchos no entienden es que ese lamento da paso al Salmo 23, como si fuera un mensaje oculto desde la cruz. Ahora viene el pastor, ahora viene el descanso, ahora viene el aceite que sana. Es decir,
El Salmo 22 representa el clímax del dolor y la soledad, mientras que el 23 es el grito del alma que ha vencido la oscuridad. La muerte precede al pasto verde, la sombra da paso al aceite, la traición abre camino a la mesa. En la tradición judía más antigua, el número 23 tenía un significado peculiar. Estaba vinculado a la vida después de la prueba, al regreso de la paz, al reinicio. Por eso no es casualidad que este salmo se haya ganado un lugar especial en funerales, momentos de angustia y sobre todo en rituales de batalla espiritual. Porque, sin saberlo, muchos repiten este salmo como un conjuro, como una espada, como una declaración que empuja a las tinieblas a retroceder. Y lo más asombroso es que funciona, porque no son las palabras por sí solas las que tienen poder, sino el entendimiento detrás de ellas. Cuando una persona declara, «El Señor es mi pastor», con conocimiento y fe, está activando el mismo poder que salvó a David del abismo. Pero aún hay más. Hay una conexión entre este salmo y el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7 se habla de una multitud vestida de blanco que ha salido de la gran tribulación y que son guiados por el Cordero como pastor hacia fuentes de agua viva. Esa descripción es un eco directo del Salmo 23. Es como si este salmo no solo hablara del pasado de David, sino del destino final de la humanidad redimida. En otras palabras, cada alma que cruza el valle de la sombra de la muerte, con el pastor a su lado, termina en la casa del Señor, para siempre. Y cuando David habla de la casa del Señor, no está pensando solo en el templo físico. Recuerda que cuando escribió este salmo, el templo aún no existía. Era una visión profética. Era un anhelo profundo por habitar en un lugar donde no haya más persecución, ni traición, ni enemigos, solo la presencia perpetua de Dios. Eso convierte al Salmo 23 en una oración de eternidad. Es decir, una oración que no termina cuando se termina de recitar, sino que sigue dando fruto en el mundo invisible, moldeando el destino del alma. Cada línea del Salmo es una respuesta al temor humano más profundo. El temor a la pérdida, a la muerte, al abandono, a la traición, al castigo, a la oscuridad. Pero cada línea también es una antorcha encendida por Dios mismo, un arma contra la desesperanza, una afirmación de que no estamos solos, ni en la vida ni en la muerte. Es el testimonio de un hombre que lo perdió todo, y sin embargo encontró lo único que realmente importa, la presencia fiel del pastor. Y aquí, en la profundidad de estas palabras milenarias, es donde se esconde el secreto más sagrado del Salmo 23. No se trata de recitarlo como un ritual vacío. Se trata de vivirlo, entenderlo, caminarlo. Cada vez que alguien ora este salmo con fe verdadera, una luz se enciende en el reino espiritual. Una llama que arde aún en el valle más oscuro. Una promesa que susurra, incluso en la muerte: yo estaré contigo. Pero para comprender a fondo el impacto oculto del Salmo 23, debemos sumergirnos también en el contexto cultural y espiritual del pastor en tiempos bíblicos. Ser pastor no era una profesión cualquiera. Era una ocupación de rechazo social, asociada con los marginados, los olvidados, los que vivían lejos de las ciudades y de los templos. Sin embargo, Dios se revela a sí mismo como pastor, no como emperador, ni como general, ni como sabio de biblioteca. Eso nos dice algo crucial. El corazón de Dios no se encuentra en la élite religiosa, sino en los campos, entre las ovejas heridas, en los lugares donde el polvo y la muerte cohabitan. Y David, quien fue literalmente un pastor antes de ser rey, entendió esto profundamente. Cuando David escribió,
tú estarás conmigo, no solo estaba haciendo una declaración de fe, estaba relatando una experiencia real. En el desierto, entre bestias salvajes, entre traiciones palaciegas, entre noches sin luna, él experimentó una presencia que lo sostenía. Algo que no se puede ver, pero que era más real que su espada. Era una compañía invisible, pero invencible. Ese es otro de los secretos del Salmo 23, que no necesitas ver a Dios para saber que está contigo, porque su vara y su cayado, símbolos de guía y corrección, actúan incluso en la oscuridad más absoluta. El cayado, por ejemplo, era usado para atraer suavemente a la oveja de regreso al camino correcto, mientras que la vara era una herramienta de combate contra lobos y serpientes. Dios, en su amor, usa ambas cosas contigo. Cuando te desvías, no te abandona, te corrige. Cuando te atacan, no se esconde, te defiende. El secreto está en reconocer que ambas acciones, la corrección y la protección, provienen del mismo amor. Este entendimiento transforma el sufrimiento en formación y la batalla en bendición. Y no olvidemos la mesa, la imagen de Dios preparando una mesa en presencia de los angustiadores es profundamente espiritual. En tiempos antiguos, cuando un rey preparaba una mesa para alguien en medio de enemigos, era un acto legal de protección, como si dijera: «Este es mi invitado, y quien lo toque se enfrenta a mí». Era una especie de pacto de inmunidad. Así que cuando Dios adereza mesa para ti, frente a quienes te odian, no lo hace para presumir, lo hace para proclamar tu protección divina, tu identidad como hijo suyo y tu victoria a pesar del entorno hostil. Cada enemigo que te rodea se convierte en testigo obligado del favor de Dios sobre tu vida. Y luego viene la unción. Unges mi cabeza con aceite. Esta línea, leída con rapidez, parece casi decorativa, pero no lo es. En la antigüedad, los pastores untaban con aceite la cabeza de sus ovejas para protegerlas de insectos, garrapatas y heridas. Pero también el aceite tenía otro significado. Era el símbolo de consagración. Profetas, reyes y sacerdotes eran ungidos antes de comenzar su llamado. Por tanto, cuando Dios unge tu cabeza, no solo te está sanando, te está comisionando. El Salmo nos revela que después del valle hay una misión. Después del dolor hay una tarea divina. La unción no es el final, es el principio de algo mayor. Y entonces la copa, mi copa está rebosando, no solo llena, rebosando. Es una imagen de sobreabundancia. En la cultura hebrea, esto indicaba hospitalidad y honra. Cuando un anfitrión amaba y valoraba a su invitado, no dejaba de llenar su copa. Y si rebosaba, significaba: te honro más allá de lo que mereces. ¿Y qué hizo David para merecer esto? Nada, salvo confiar. Aquí está otra joya oculta del Salmo 23. El favor de Dios no se gana, se recibe por fe. Y cuando se recibe de verdad, rebosa, no se contiene. La copa de David rebosa en el exilio, en la traición, en la persecución. Porque el gozo de la presencia divina no depende del entorno, sino de la relación. Y entonces llegamos a esa frase final, tan conocida, tan recitada y tan malentendida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta frase no es un consuelo vago, es una garantía legal del cielo. En hebreo, la palabra seguirán es radaf, como dijimos antes, y es la misma palabra usada para describir la persecución de un ejército. Lo que David está diciendo es que el bien y la misericordia no solo lo acompañan, lo persiguen con fuerza, con tenacidad, como cazadores implacables. Es decir, aunque tus enemigos
te busquen para destruirte, el bien de Dios te busca con mayor ferocidad para bendecirte. Es una carrera divina, donde la bondad de Dios corre más rápido que el plan del enemigo. Y luego, la última línea, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí se encierra el propósito final del Salmo. No se trata solo de descanso, ni de victoria, ni siquiera de protección. Se trata de habitar con Dios. En el hebreo antiguo, la palabra moraré implica establecerse, echar raíces, quedarse para siempre. Este es el fin del viaje, el clímax del alma redimida. No volver a vagar, no volver a huir, no volver a esconderse. El Salmo comienza con movimiento. Me guiará, me pastoreará, aunque ande. Y termina con estabilidad espiritual absoluta. El alma perseguida encuentra su hogar. Y es aquí donde el secreto más profundo se revela. El Salmo 23 no es solo una oración de consuelo. Es un resumen completo del camino del creyente. Desde la dependencia total, el Señor es mi pastor, hasta la guerra espiritual, valle de sombra. Desde la corrección amorosa, tu vara y tu cayado, hasta la unción para un propósito, unges mi cabeza. Desde la victoria ante enemigos, mesa preparada, hasta la eternidad, moraré en la casa del Señor. Todo está contenido en 6 versículos. 6 declaraciones que resumen la historia completa del alma humana redimida por Dios. Este salmo, entonces, no es un simple poema. Es una llave, una oración que, cuando se ora con entendimiento, abre puertas invisibles, libera el alma del miedo y establece al creyente bajo la autoridad del Pastor eterno. Y ahora, en este punto final de la travesía, donde cada palabra ha sido desmenuzada, cada imagen restaurada desde su raíz hebrea, y cada versículo iluminado con el resplandor del entendimiento espiritual, es imposible no reconocer el misterio glorioso que envuelve al Salmo 23. Fue escrito no solo para el tiempo de David, ni siquiera únicamente para los que vendrían después de él, sino para ti, que hoy lo estás leyendo, en medio de tus propias batallas internas, tus propios valles oscuros, tus enemigos invisibles y tus noches de llanto silencioso. Este salmo es un espejo del alma humana bajo la guía divina, pero también es una espada contra el temor, una lámpara para el creyente perdido, una promesa sellada desde la eternidad. No se trata de recitarlo de memoria, ni de usarlo como amuleto, ni de colgarlo en la pared sin comprenderlo. Se trata de vivirlo, y para vivirlo hay que entender que cada frase es un código celestial para resistir, avanzar y ser transformado. El secreto del Salmo 23 no es su belleza poética. El secreto no es que hable de pastos, ni de aceite, ni de mesas. El verdadero secreto es que es Cristo mismo quien lo cumple en ti. Él es el pastor que da la vida por sus ovejas. Él es el agua de reposo que calma el alma. Él es la vara que derrota al infierno y el cayado que te corrige con ternura. Él es la mesa servida ante el enemigo. Él es el aceite que sana, unge y empodera. Él es la copa rebosante de gracia. Él es el bien que te persigue. Y Él es la casa del Padre donde te espera para siempre. David, sin saberlo, estaba profetizando al Mesías. Tú, al orar este salmo con fe, estás alineándote con la eternidad. Y ese es el gran misterio que pocos se atreven a ver. El Salmo 23 es una invitación divina a caminar, vencer y habitar con Dios, no solo después de la muerte, sino desde ahora. Y por eso, si has comprendido esta revelación hasta el final, hoy no puedes irte igual, porque ahora sabes que el pastor no es una metáfora, es una presencia real, una guía constante, una autoridad invencible que camina contigo en medio de la sombra
y que prepara para ti una mesa en el lugar donde más fuiste humillado. Así que levántate, alma que has leído hasta aquí, sacúdete el polvo del valle, enfrenta al enemigo con la copa en alto, y vive como alguien que ya ha sido ungido para permanecer en la casa del Señor. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propio valle de sombra. Declara con poder el Salmo 23 cada mañana, pero ahora con entendimiento, con fe y con fuego en tu espíritu. Y si aún no has entregado tu vida al buen pastor, hoy es el momento, porque solo en su voz hallarás pastos verdaderos, descanso eterno y vida abundante. Suscríbete a nuestro canal Propósito de Vida para seguir recibiendo revelaciones que despiertan tu fe, alimentan tu alma y te preparan para el propósito eterno de Dios. ¿Qué parte del Salmo 23 se volvió más viva para ti hoy? Escríbelo en los comentarios y deja que tu testimonio también sea una mesa frente a tus enemigos. Bendiciones y sigue caminando, porque el pastor ya va delante de ti.